Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 13. La burla de la arena. El espacio se distorsionó, el mundo se quebró, resultando en una grieta en la realidad por la que cayeron todos. El mundo se había rasgado con tal facilidad, que parecía que estuviera hecho de papel. Siendo tragado por el espacio distorsionado, los oídos de Subaru no percibían absolutamente nada. Esto generaba un gran contraste con la increíble vista que lo rodeaba. Lo único que podía escuchar era el clamor de alguien que lo llamaba. Pero incluso esa voz empezó a volverse distante, hasta que ya no pudo escucharla. La sensación de alguien recargado en su pecho desapareció, y el ligero tacto de unos dedos que rozaban los suyos también se esfumó. Se había quedado completamente solo en un lugar lleno de nada. La conciencia de Subaru comenzó a volver mientras era atormentado por una gran soledad y tristeza. Y entonces, cambio de escena. Ram dijo, ¿hasta cuándo pretendes seguir durmiendo? Despierta de una vez, Barusu. Subaru dijo, por Oroka. Al sentir algo afilado en su costado, Subaru se levantó gritando del susto. Al momento de levantarse, toda la arena que se había quedado pegada en su ropa salió volando. A su vez, escupió un poco de grava que se le había metido a la boca. Subaru dijo, we. Puf puf. Ka. Pue giach. ¿Qué? ¿Qué pasó? Frotándose los ojos, Subaru comenzó a inspeccionar sus alrededores mientras se levantaba. Se puso de pie de manera cómica, pues le temblaban las rodillas y le costaba enderezar las piernas. Bajo sus pies, se extendía un mar de finos granos de arena, justo como antes. Mientras su conciencia terminaba de regresar, Subaru fue capaz de determinar que se encontraba todavía en alguna parte de las dunas de Aubria. Sin embargo, el paisaje que lo rodeaba no era claro, debido a que estaba oscuro. Muy oscuro. En medio de una oscuridad en la que no podía ver ni sus propias manos, los ojos de Subaru lograron captar la presencia de una pequeña luz artificial. Ram dijo, ni siquiera puedo decir que me sorprende que puedas dormir en una emergencia como esta. Dijo una desdeñosa voz, que a su vez era la dueña de aquella luz artificial. La fuente de la luz era un tipo de piedra mágica creada a partir de la acmita procesada y convertida en una herramienta parecida a un candil de aceite antiguo. Dando un vistazo al rostro iluminado por la luz, Subaru levantó las cejas. Subaru dijo, ¿eres tú, Ram? Ram dijo, ¿acaso ves a alguien más? ¿A Rem? No esperaba una respuesta tan tonta. Subaru dijo, tú y Rem se parecen mucho pero, tan pronto empiezas a hablar, todo el parecido desaparece. En respuesta a Ram, cuya lengua parecía estar más afilada que de costumbre, Subaru habló también con desdén. Tomó el candil de sus manos y comenzó a observar los alrededores. Subaru dijo, ¿dónde se supone que estamos? ¿Qué sucedió? Ram dijo, a Ram también le gustaría saber la ubicación de este lugar. En cuanto a lo sucedido, es 3 veces peor de lo que Barusu se podría imaginar. Subaru dijo, ¿lo dices porque estás esperando que sea optimista, o porque no quieres que sea pesimista? Ram dijo, a estas alturas, ya no sé qué sería mejor. Muy probablemente, ella se encogió de hombros mientras respondía. Aunque la cantidad de espacio iluminado por el candil les permitía darse cuenta de que se encontraban en un lugar bastante amplio, la oscuridad era tal que a duras penas podía ver a Ram a su lado. Daba la impresión de que habían entrado en un espacio vacío o algo parecido. Se alcanzaba a distinguir la existencia de un techo alto encima de ellos, y en conjunto con los muros del lugar podían darse una idea de su profundidad. Subaru dijo, no siento corrientes de aire, ni tampoco veo el cielo. ¿Será que acabamos arrojados en medio de la nada? Ram dijo,
Si lo que Beatriz-sama dijo antes de que acabáramos separados era cierto, entonces estamos aquí debido a la distorsión espacial, ¿no? Subaru dijo, separados. Cierto, nos separamos. ¿Dónde están los demás? Mientras escuchaba las impasibles y poco interesadas palabras de Ram, Subaru acabó cayendo en cuenta de la realidad de la situación. Iluminando de un lado a otro, comenzó a observar en busca de alguien más, aparte de Ram. No obstante, mientras buscaba en los espacios que iluminaba, ese alguien que tanto quería ver no estaba ahí. Ram dijo, como puedes ver, nos dispersamos. La magia de Barusu anuló incluso el engaño de la atalaya, y como resultado, es posible que, en vez de acabar en el camino correcto, estemos atrapados en un espacio-tiempo distorsionado por el que vagaremos para toda la eternidad. Subaru dijo, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué estás tan tranquila? Ni siquiera tiene sentido un grupo formado por tú y yo. ¿Fue totalmente random? Ante la serena expresión de Ram, Subaru empezó a ponerse pálido y a levantar la voz. De inmediato, comenzó a recordar el grito de Beatriz y el espacio resquebrajándose frente a sus ojos. La grieta se había tragado al grupo de Subaru, arrastrándolos a un espacio diferente. En ese momento, era cierto que Subaru y Ram estaban viajando juntos, pero estaban en grupos diferentes. Subaru montaba a Patrache, y Ram estaba dentro del carruaje de dragón. Ram dijo, parece que esta dispersión no tomó en cuenta con quién estábamos en contacto para determinar con quién terminaríamos. Cuando entramos en la grieta, Ram estaba abrazando a Rem, pero acabamos de esta manera. Subaru dijo, y se supone que yo estaba aferrado a Beako. Y ahora no puedo encontrarla, no la veo. Esto no puede ser. ¿Por qué solo estamos los dos aquí? ¿Quién hizo estos grupos? Si lo que los acabó separando en grupos no tenía que ver con el contacto, ¿entonces había alguna otra razón? Se trataba de un grupo de 8, y no había ninguna cualidad en particular que Subaru y Ram compartieran. En verdad fue al azar. Subaru dijo, no, ahora mismo no es momento de pensar en las razones. Lo que importa ahora mismo es que tenemos que encontrar a todos pronto. No. Hay algo todavía más importante. Rem. Tú y yo somos dos, eso está bien. Si cada uno de los demás acabó separado junto a alguien más, entonces aún hay esperanza. Pero si alguno acabó solo, y ese alguien fuera Rem, sería horrible. No hacía falta preocuparse por Emilia y Julius, pues representaban toda la fuerza de combate del equipo. Meili y Beatriz también podrían arreglárselas solas con sus respectivas habilidades. En cuanto a Eritna, era probable que tuviera unas bajo la manga como el que usó para defenderse de Lujuria. Y aunque ciertamente no era lo óptimo, la combinación de Subaru y Ram todavía era aceptable. Pero, Rem era un asunto distinto. A diferencia de los demás, Rem no era capaz de realizar acción alguna de manera independiente. Y aunque hubiera alguien con ella, tener que proteger a la chica en sueño eterno convertiría cualquier tarea en una labor titánica. Y lo peor de todo era que, si Rem se había quedado completamente sola, la muerte era lo único que le esperaría en este solitario mar de arena. Subaru dijo, es necesario que nos encontremos con todos los demás, pero la prioridad máxima es poner a Rem a salvo. No puedo dejarla en un lugar tan desolado. Eso es completamente inadmisible. No puedo permitirlo. Ram dijo, Barusu. Subaru dijo, dije que te traería aquí. Pensaba que tal vez podrías despertar si encontrábamos al sabio. Y entonces tuvo que suceder esto. Maldición. Por favor, no Rem, no ella. Ram dijo, Barusu, tranquilízate. Ahora no es el momento de perder la cabeza. Subaru dijo, ¿por qué estás tan calmada? ¿Ni te preocupas por Rem porque no puedes recordarla? Ram dijo, por supuesto que no. Imaginando el peor escenario posible, Subaru empezó a murmurar lamentos y pensamientos sobre un futuro insalvable. Ante sus palabras, la paciencia de Ram alcanzó su límite y explotó. Sujetó al confundido Subaru por el cuello de su chaqueta y lo empujó con fuerza contra el muro de arena que estaba detrás de él. Ram dijo, ¿crees que eres el único que se preocupa por Rem? No tientes a tu suerte, Barusu.
Aunque mis sentimientos por ella no sean como antes, Ram sigue siendo la hermana mayor de Rem. No digas estupideces. Todavía puedo sentir ligeramente mi conexión con ella, así que, está a salvo por ahora. Por lo menos sabemos eso, así que cálmate. No tenía un rostro que expresara muchas emociones. Sin embargo, al ver la gran preocupación y tristeza en sus ojos mientras seguía tratando de mantener la calma, Subaru relajó los hombros. De la misma manera, Ram lo soltó. Habiendo sido soltado, Subaru bajó la mirada con vergüenza. Subaru dijo, perdón. Lo lamento mucho. De verdad me porté como un grandísimo idiota. Ram dijo, nada nuevo. Si te pusieras a reflexionar sobre tu vida, Barusu, nos llevaría todo el día. No desperdicies nuestro tiempo. Subaru dijo, sí, perdón. Sintiendo que las duras palabras de Ram eran su forma de hacer las paces, Subaru se disculpó una vez más. Luego, se dio unas buenas palmadas en las mejillas para volver a subirse el ánimo. A pesar de que Ram le había asegurado que Rem estaba a salvo, eso no le quitaba el miedo de que se hubiera quedado sola. Si no se reunían pronto con los demás, la situación jamás cambiaría. Subaru dijo, en fin, apresurémonos en reunirnos. Ram, ¿no puedes usar tu conexión con Rem para encontrarla? Ram dijo, sería muy difícil. Dado que está dormida, lo único que percibo de ella es el latido de su corazón. Otra manera de encontrarla sería mi clarividencia, pero no serviría de mucho. Subaru dijo, ¿por qué? Ram dijo, por estas dunas, están infestadas de mabestias, y carecen casi completamente de flora y fauna normal. Mi clarividencia solo puede tomar prestada la visión de seres en la misma onda que Ram. Por ello, no puedo usarla en mabestias. Así que, ahora mismo, Ram solo puede ver a través de los ojos de la dragona de tierra de Barusu. Subaru dijo, ¿Patrasche? Con ella debería ser suficiente. Sería bueno averiguar si Patrasche y Gian están con alguien, especialmente si podemos recuperar el carruaje de dragón completo. Ram dijo, eso no serviría de mucho. Subaru ladeó la cabeza con frustración ante la actitud renuente de Ram. La situación indicaba que necesitaban obtener la mayor cantidad de información posible si querían reunirse con los demás pronto. No lograba entender por qué Ram estaba tan reacia a actuar. Sin embargo, la respuesta a esto llegó antes de que pudiera preguntarle la razón. De la nada, Subaru vio algo con su visión periférica. Se trataba de una luz distinta a la que emitía el candil que traía en mano. Subaru sintió escalofríos, pues acababa de tener malas experiencias con luces que solo alcanzaba a ver de reojo, pero la luz que había aparecido esta vez no era como aquella, ya que ésta flotaba con movimientos delicados. Poco a poco, la luz comenzó a acercarse, hasta que la figura responsable de ella pudo verse. Anastasia dijo, Ram-san y Natsuki-kun, ¿he de asumir que han terminado de conversar? Subaru dijo, ¿Anastasia y Patrasche? Mientras la familiar voz con acento de Kararagi se aproximaba, Subaru levantó la mirada con sorpresa. Frente a él se encontraba Anastasia montada en el lomo de Patrasche, sosteniendo el candil que emitía la luz que vio hace un momento. Ante la pregunta de Anastasia, Ram hizo una ligera reverencia mientras levantaba el dobladillo de su capa. Ram dijo, agradezco su consideración, Anastasia-sama. Entonces, ¿cuál es la situación en los alrededores? Anastasia dijo, revisé hasta el fondo, pero no pude encontrar a nadie más. Parece que los únicos que fuimos transportados a esta zona somos nosotros tres, y esta chica. Ram dijo, ya veo. Anastasia dijo, sé que no sirve de mucho decirlo, pero no podemos decaer en estos momentos. Ram dijo, gracias por preocuparse. Sí, lo entiendo, eso haré. Ram respondió con educación a Anastasia, quien seguía montada en Patrasche. A raíz de esa conversación, Subaru pudo entender vagamente que Anastasia había estado explorando. Pero, como esa era su única certeza, seguía sin estar satisfecho dada la ausencia de una explicación clara de la situación. Subaru dijo, oye, Ram, ¿no éramos los únicos aquí? ¿Qué pasó? Explícate. Ram dijo, no recuerdo haber dicho alguna vez que Barusu y Ram eran los únicos aquí.
Barusu llegó solito a esa conclusión apresurada. Repugnante. Subaru dijo, suena mucho más lindo decir que estabas tan preocupada por Rem que omitiste ese detalle, ¿no te parece, hermana? Ram resopló. Al escuchar a Subaru, Ram suspiró con la nariz usando su tono desdeñoso de siempre. Viendo que su estado de ánimo había mejorado, Subaru caminó hacia Anastasia. Subaru dijo, dejando de lado los engaños, es un alivio saber que estás bien, Anastasia. Anastasia dijo, no estarás pensando que tuve algo que ver con eso, ¿verdad? A mí también me alegra saber que no estoy sola en este lugar. Debo agradecer la ayuda de Patrasche-chan, es muy buena chica. Poniendo sus pies sobre la montura, Anastasia trató de bajar con cuidado de Patrasche, quien se agachó inmediatamente para facilitar su descenso. No podía esperarse menos de una dragona tan refinada. Sin duda era un galante dragón de tierra, pero hembra. Subaru dijo, nadie más está escondiéndose, ¿verdad? ¿Realmente somos solo nosotros 4? Anastasia dijo, estoy segura de que, incluyendo a Patrasche-chan, solo somos nosotros 4. No hay razón para que Emilia y Julius no vinieran si estuvieran por aquí, aunque no puedo decir lo mismo de Mei Li-chan. Subaru dijo, ya que podría haber aprovechado el alboroto para escapar. No hace falta que lo digas. Imaginando a la chica con cabello trenzado, Subaru contempló las opciones de Mei Li. Antes de separarse, Subaru dejó expuesto el seguro de Mei Li, que era tener a una mabestia bajo tierra acompañándolos en secreto. Aunque, habiendo usado retorno por muerte ya un par de veces, Subaru ya sabía que esa mabestia realmente estaba ahí para proteger el carruaje de dragón, tanto de los ataques de la atalaya como de los osos cortesanos. Sin embargo, como esos eventos no tuvieron lugar en esta repetición, técnicamente la única persona, aparte de Subaru, que conocía la verdadera razón de hacer que el gusano de arena lo siguiera era la propia chica. Dada la situación en la que se encontraban, no sería extraño que Mei Li tratara de abandonar al grupo y escapara de las dunas. Subaru dijo, pero ella no hará eso, o al menos eso quiero pensar. Anastasia dijo, ¿eso que oigo son expectativas? Oh, no me digas, ¿confianza? Subaru dijo, llamémoslo un deseo. Como sea, ¿qué concluyes de los alrededores? Dejando de lado lo que opinaba sobre Mei Li, Subaru le pidió a Anastasia un informe sobre su inspección de los alrededores. Metiendo sus manos en las mangas de su túnica y ladeando la cabeza, comenzó con un veraz, sobre eso. Anastasia dijo, a juzgar por lo que vi, no cabe duda de que seguimos en las dunas, pero, es posible que estemos en una zona subterránea. Subaru dijo, ¿subterránea? ¿Cómo podría haber zonas subterráneas bajo unas dunas? Anastasia dijo, me refiero a debajo de toda la arena. Debe ser alguna especie de cavidad, como una cueva, solo que aquí la temperatura es claramente más baja que a nivel del suelo, y el aire se siente más pesado. Subaru asentía mientras Anastasia unía los dos extremos de su capa y hacía un gesto que denotaba una evidente reducción en la temperatura. Era verdad, se sentía mucho más frío en ese lugar que en la zona en la que estaban antes. El techo alto y la incapacidad de observar el cielo hacían que la conjetura fuera todavía más creíble. Subaru dijo, bajo las dunas, esto me da un muy mal presentimiento. Ojalá no sea el escondite de un gusano de arena. Anastasia dijo, eso es. Muy plausible. Ellos ya habían presenciado a un gusano de arena saliendo del subsuelo, y dado el gigantesco tamaño del que Mei Li usó, esta cueva tenía el tamaño suficiente como para que eso fuera posible. Teniendo en cuenta la naturaleza de esos gusanos sin ojos, este espacio totalmente carente de luz era un hábitat perfecto. Subaru dijo, por cierto, este team tiene una fuerza de combate demasiado baja. Ram, Anastasia y yo. ¿Quién se tomó la molestia de crear un equipo de no combatientes? Ram dijo, el mismísimo caballero de Emilia Sama describiéndose a sí mismo como un no combatiente sin vergüenza alguna. Esto pinta mal. Subaru dijo, tenemos que ser realistas. No soy tan engreído como para creer que mis habilidades con el látigo bastan, especialmente sin Beatriz. En cuanto a medidas de autodefensa se trataba, realmente eran un grupo con poco poder de combate. Ram con poderes limitados y Subaru sin Beatriz,
por mencionar un par. Ram dijo, «Es verdad. ¿Qué hay de Beatriz-sama? ¿Sientes alguna conexión con ella por tu contrato?» Subaru dijo, «Nuestros corazones sí que están unidos, pero no en ese sentido, desafortunadamente». Bueno, en realidad, Beatriz me dijo antes que ella sí podía sentirme, pero yo a ella no. Ram dijo, «Inútil». Subaru dijo, «Cállate». Mientras Ram suspiraba y alejaba la mirada, Subaru acercó discretamente la cara a Anastasia. Luego, empezó a murmurar de perfil a la tranquila chica. Subaru dijo, «¿Y qué tal tú? ¿Puedes pelear?» Echidna, si de verdad llega a hacer falta, claro que podría. No obstante, eso reduciría la vida de Ana, y quiero evitar eso tanto como sea posible. Estaré dependiendo de ustedes. Subaru dijo, «No se te van a cumplir esas expectativas, aunque no sé si eso sea bueno o malo». Dijo Subaru a Anastasia, que realmente era Echidna, mientras suspiraba por la nariz a modo de burla. Luego, viendo que Patrasche seguía esperando instrucciones, Subaru se acercó para acariciar la parte superior de su hocico. La dragona color azabache se mantuvo en silencio mientras frotaba sus ásperas escamas contra la mano de Subaru. Subaru dijo, «Ouch, ouch, pero, qué alivio. Sin Emilia o Beatriz aquí, es un gran alivio que al menos tú estés aquí. Aunque eso no quita que todavía no estemos completos». Ram dijo, «Barusu». Mientras le hablaba a Patrasche de sus preocupaciones, dirigió la mirada hacia Ram en respuesta a su llamado, a lo que ésta se cruzó de brazos y apuntó a Anastasia con la barbilla. Ram dijo, «No podemos quedarnos aquí para siempre, tenemos que movernos si queremos reunirnos con el resto». Afortunadamente, tenemos luz gracias a Anastasia-sama. El grupo de Ram avanza. Subaru dijo, «Oh, ahora que lo dices, ¿fue Anastasia la que trajo la luz?» Anastasia dijo, «Justo antes de que el carruaje fuera tragado por la grieta, pude tomar la mochila de emergencia que Natsuki-kun había preparado. Gracias a ti, tenemos luces, un cuchillo y raciones de emergencia». Anastasia apuntó con el dedo a Patrasche, quien tenía una mochila sujeta a su montura. Se trataba del equipo que Subaru había preparado para el carruaje como equipaje de emergencia. Se sintió aliviado de haber pensado en algo así, aunque, cuando la estaba preparando, pensaba que no se presentaría la oportunidad de usarla. Subaru dijo, «Ahora ven que mi sabiduría no debe ser tomada a la ligera. De aquí en adelante, lo primero que haremos al llegar a un lugar nuevo es encontrar y revisar las salidas de emergencia». Ram dijo, dejando de lado las bromas, «Es verdad que hiciste algo útil, Barusu. Tu recompensa es una de las luces, ahora ilumina el camino». Subaru dijo, «De acuerdo, espera, ¿esta es la recompensa?» Dándole el candil a Subaru, Ram y Anastasia subieron al lomo de Patrasche. Sin importar cómo se viera, esto dejaba a Subaru luciendo como el subordinado. Anastasia dijo, «Viéndolo bien, creo que los tres deberíamos caber sin problemas si Ram y yo nos juntamos más, ¿no creen?» Ram dijo, «Le recomiendo que se detenga, Anastasia-sama. No creo que le cueste imaginar que Barusu no perdería la oportunidad de manosearme si se le permite acercarse lo suficiente». Subaru dijo, «Ya estás imaginando cosas, pero si te vas a poner así, te informo que mi imaginación es mucho más ambiciosa. Jamás subestimes mi pubertad». Naturalmente, Anastasia solo se limitó a mostrar una sonrisa irónica mientras Subaru discutía con el dedo medio levantado. La reacción de Ram fue la de siempre. Mientras tanto, Subaru siguió caminando por la cueva con candil en mano. Esa pequeña discusión en tono de broma daba la impresión de que se habían olvidado de su situación, pero en realidad la usaron para ignorar la preocupación en sus corazones, para sentir un poco de tranquilidad. Probablemente ambos se dieron cuenta de ello, pero ninguno dijo nada. Cambio de escena. Aún con las dificultades para avanzar, Subaru y los demás siguieron abriéndose camino a través de la gran cueva de arena. Como era de esperarse, Patrasche ya se había acostumbrado al ambiente, así que no tenía problemas para desplazarse aunque cargara con mucho peso. Dejando de lado la sensación de arena en sus botas, Subaru había aprendido la manera de moverse por el mar de arena durante los últimos días, por lo que podía avanzar sin complicaciones. Subaru dijo, «El viento, como que puedo sentirlo,
pero a la vez no. Ram dijo, lo noto. Pero, a juzgar por su debilidad, todavía queda un largo camino hasta encontrar la salida al nivel del suelo. Mientras avanzaban, Subaru humedecía su dedo para tratar de examinar la dirección de la corriente del viento, pero no le quedaba claro. Por su parte, Ram, que era más sensible al viento, logró concluir que la salida aún quedaba lejos. Aparte de encontrar la salida, reunirse con sus compañeros era la prioridad. Desafortunadamente, no parecía que el viento fuera a serles de mucha ayuda. Ram dijo, Emilia Sama y Julius Sama no deberían poder perderse gracias a la guía de los espíritus menores. Razón por la que me sigo cuestionando si nos separaron de esta manera con malas intenciones. Subaru dijo, entiendo, la guía de los espíritus menores puede resultar muy útil, ¿verdad? Rayos, yo no puedo hacer eso porque mi Beako es tan poderosa que los ahuyenta. Me deja sin espacio para otros. Esto volvía evidente las capacidades de Emilia y Julius más allá de su fuerza de combate. Evidentemente, la búsqueda del objetivo no salió como esperaban, y se tuvo que suspender a favor de encontrar a los aliados extraviados. Por ello, lo más que podían hacer ahora era seguir avanzando sin ignorar nada de lo que hubiera en sus alrededores. Anastasia dijo, Natsuki-kun, antes de que despertaras, Ramsan se veía considerablemente angustiada. Ahora mismo está ocultando lo que siente por no poder encontrar a Ramsan. Subaru dijo, ya veo. Anastasia le compartió ese detalle en secreto, lo cual hizo que se sintiera cada vez más incómodo por su discusión con Ram de hace rato. Subaru ya había pasado todo un año con Ram posterior a la eliminación de los recuerdos de su hermana menor. Cualquier lazo que ellas dos pudieran haber tenido debió haber dejado alguna clase de remanente aún después de haber sido borrado. Subaru sentía que tenía que creer eso, aunque fuera el único que creyera eso en todo el mundo. Anastasia dijo, oye, no es divertido verte tan decaído y miserable. Si te sientes tan mal, mejor levanta la mirada, o podrías pasar por alto algo importante. Subaru dijo, no te salgas tanto de personaje. Y deja de decirme cosas agradables. Estoy atrapado en la misma situación que tu creadora. Eridna dijo, creo que ya va siendo hora de que empieces a considerarme como algo ajeno a mi creadora. Ser tan insistente hará que las chicas te odien, Es algo que he aprendido con el tiempo. Subaru dijo, es el único método que conozco, pero lo tendré en mente. Ese breve y frívolo intercambio sirvió como distracción para la preocupación e impaciencia de no estar progresando en absoluto. Durante esa conversación, el grupo siguió avanzando por la espaciosa cueva. Nada había cambiado, el sendero y muros de arena se veían exactamente igual, solo había una que otra cosa que pensar. Por ejemplo, Subaru dijo, podríamos estar en un nido de mabestias, pero no ha aparecido ninguna. Ram dijo, Ram también estaba pensando en eso. Subaru pateaba la arena a sus pies mientras escuchaba la opinión de Ram. Siguieron avanzando por la gran cueva y, eventualmente, una hora había transcurrido. La completa ausencia de alguien o algo por el camino solo hacía que su impaciencia aumentara, pero lo que hacía que se sintieran más preocupados e incómodos era el creciente presentimiento de que algo malo sucedería. Naturalmente, la ausencia de enemigos era una situación perfectamente aceptable, pero no lograban quitarse la sensación de que el lugar era demasiado silencioso, casi como si estuviera aislado del mundo. Subaru dijo, es imposible que hayamos terminado en un espacio confinado que no conecta a ninguna parte, ¿verdad? Si así fuera, ¿cómo explicarías el viento que estamos usando como guía? ¿Como la respiración de una mabestia feroz y descomunal que es dueña de esta cueva? Subaru dijo, eso da tanto miedo que no puedo ni reírme. De hecho, no sería una sorpresa que eso ocurriera. Ya habían visto al mundo rasgarse, por lo que, a donde sea que conectara aquella grieta, no lo sorprendería. Ram dijo, independientemente de si nos separaron con malas intenciones, dudo mucho que, quien sea que haya puesto en marcha el lapso de arena, haya considerado que se pudiera romper. Nosotros ni siquiera planeábamos que ocurriera eso con la magia de anulación, fue pura coincidencia. Subaru dijo, ¿qué estás queriendo decir? Ram dijo, que no sirve de nada imaginar el peor de los casos, como que este sendero conecta directo al estómago de una mabestia.
Es más, mira. La falta de progreso estaba llevándolos a formular las teorías más pesimistas, las cuales Ram negó de manera racional. Luego, al final de su explicación, le dio una instrucción a Subaru, quien se detuvo para observar. Haciendo caso a su indicación, Subaru levantó el candil para poder mirar al frente. Fue entonces que el sendero iluminado de la cueva empezó a volverse cada vez más angosto, y lo que había frente a ellos era. Subaru dijo, una bifurcación. Anastasia dijo, izquierda o derecha, tenemos que decidir. ¿Qué hacemos? Subaru dijo, según mis conocimientos, en estas situaciones se debe elegir la derecha, así lo dijo Kurapika. Anastasia dijo, ¿quién? Viéndolo de forma práctica, Subaru alguna vez escuchó que la gente tiende a escoger el camino de la izquierda de manera inconsciente cuando se pierden. Quizás tuviera que ver con dominancia, como la mano o la pierna dominante, o algo así, por lo menos, eso es lo que se creía en aquel entonces. Era por eso que Subaru prefería seguir la teoría de un personaje talentoso que alguna vez vio, haciendo que su elección resultara ser el camino de la derecha, pero... Ram dijo, entonces, Barusu, ¿qué camino quieres tomar? Subaru dijo, honestamente, el de la izquierda. Ram dijo, ¿vas a ignorar lo que dijo Kurapika? Anastasia dijo, ¿quién es ese? Ante la respuesta de Subaru, Ram hizo otra pregunta, mientras que Anastasia dijo algo con un tono burlón. Si esta interacción se tomaba tal cual estaba escrito, se podría asumir que solo era jugueteo. Nada más alejado de la realidad, pues en sus rostros solo había rígidas expresiones de preocupación. Además, incluso Patrache, que no podía hablar, observaba fijamente el camino de la derecha con suma inquietud. Esto se debía a la abrumadora sensación de negatividad que emanaba del camino de la derecha. En palabras más abstractas, tenían un presentimiento horrible. Dicho de otra manera, daba terror. Sus instintos sonaban como una poderosa alarma que les indicaba que el camino de la derecha era extremadamente peligroso. Subaru dijo, el camino de la derecha me da muy mala espina. Siento que no nos va a gustar. Ram dijo, sorprendentemente, estoy de acuerdo con Barusu. ¿Qué opina, Anastasia-sama? Anastasia dijo, la costumbre en Kararagi es aceptar el voto mayoritario, aunque solo sean 2 votos. Además, carezco del valor suficiente como para ir por la derecha. Anastasia hizo un gesto de no puedo sacudir mangas que no tengo, así que solo sacudió sus manos a modo de respuesta. Subaru no era el único. Tanto Ram como Anastasia sentían algo anormal respecto al camino de la derecha, incluso Patrache. Por lo tanto, el camino de la derecha no era elegible. Subaru dijo, entonces, por la izquierda. Tampoco me gusta, siento que me están obligando a elegir. Ram dijo, ¿quieres dar marcha atrás? Ahí no vamos a encontrar nada. Subaru dijo, puede que estés siendo muy pesimista, pero suena a que dices que no tenemos nada que perder. Ram y Anastasia parecían listas para seguir adelante, pero a Subaru le estaba costando tomar una decisión. Siendo incapaz de no encogerse de hombros, Subaru comenzó a caminar frente a Patrache, en dirección al camino de la izquierda. Avanzando a pesar de sus dudas, la distancia que había entre ellos y el camino de la derecha comenzó a agrandarse. Y cuanto más se alejaban, menor era la presión que Subaru sentía que emanaba de los muros de arena, logrando finalmente que la tensión en sus hombros se liberara. Ram dijo, «¡Qué lugar tan desagradable!». Subaru asintió en silencio al escuchar el murmullo de Ram, ya que parecía que ella había sentido lo mismo. En esa bifurcación, el camino de la derecha despertaba una insoportable cantidad de pensamientos negativos. Escogieron el camino de la izquierda por el puro instinto de evitar el otro camino, pero había otra razón. En el fondo, Subaru sintió la presencia de algo que gritaba de emoción por lo que había en el camino de la derecha. Sintió un gran horror solo de pensar en hacerle caso. Sin lugar a dudas, esa fue la mayor razón por la que decidió no ir por ahí. Cambio de escena. El equipo de no combatientes siguió avanzando por la cueva, ya habían pasado algunas horas. Mientras más avanzaban por la cueva, más se reducía el número de palabras pronunciadas. Dado su cansancio y la atrapante oscuridad, el tiempo se volvía cada vez menos perceptible,
Pero lo que realmente estaba desgastando sus ánimos era el silencio. Subaru sentía que ya habían pasado varias horas, pero no sabía con certeza si de verdad había sido así. Quizás habían estado usando su tiempo con más eficiencia de la que creían, o quizás lo habían estado desperdiciando aún más de lo que pensaban. Lo único que sabían con certeza era que no estaban progresando absolutamente nada. Subaru dijo, me pregunto si debimos haber ido por la derecha en aquella bifurcación. Ram dijo, luego de tanto silencio, ¿lo primero que se te ocurre es quejarte? Para allá. Das vergüenza ajena. Murmuró una queja con sus secos labios, y Ram le respondió con amargura. Sin embargo, esa amargura carecía de vigor. Ser incapaz de encontrar algo en aquel lugar también estaba empezando a hacer que la dominara una sensación de angustia. Aunque aquel terreno arenoso no era cómodo, caminarlo por varios kilómetros hizo que se acostumbraran. No obstante, era inevitable tener un mal presentimiento si luego de caminar tanto no se le veía fin al camino. Era normal empezar a dudar sobre si habían elegido el camino incorrecto. Es más, si se encontraban con un callejón sin salida, tendrían que regresar. Subaru dijo, ¿qué creen que haya sido aquella ráfaga de luces que nos atacó en las dunas? Temiendo que la negatividad de la conversación solo pudiera aumentar, Subaru cambió de tema. El tema elegido fue la luz de la atalaya, el mecanismo de defensa de las dunas, que parecía haber sido preparado por el sabio. Ram dijo, era un aguijón. Subaru dijo, ¿aguijón? Ante la pregunta, Ram respondió con pocas palabras. Dejó salir un suspiro y comenzó a acariciar su rosado cabello debido a la siguiente pregunta de Subaru. Ram dijo, no conozco los detalles específicos, pero se estaban disparando aguijones largos y delgados imbuidos con magia. Además, tenían una temperatura muy elevada, seguramente como resultado de la magia que los disparó. Pero los aguijones en sí también parecían ser una creación única, ya que cada vez que lográbamos repelerlos caían al suelo y se desintegraban. Subaru dijo, ¿cómo pudiste averiguar todo eso en semejante caos? Ram dijo, bastaba con verlos para saberlo. No se trataba de algo tan simple como decía Ram, sino que sus capacidades de observación eran extraordinarias. Subaru estaba anonadado, y Anastasia no podía hacer más que sacudir la cabeza de la impresión. Ram era consciente de su talento, pero, aún así, se permitía hacer esos comentarios sarcásticos. Sea como fuere, fue un excelente análisis. Subaru dijo, ¿cuál crees que era su objetivo? Ram dijo, matar a cualquiera que se acercara a la atalaya. Aunque sí es un misterio que siguiera a Baruzu con tanta insistencia. Es práctica común eliminar primero a los enemigos débiles, seguro fue por eso. Subaru dijo, mierda, no puedo negarlo. Viéndolo objetivamente, era inevitable llegar a esa conclusión. Sin embargo, fue gracias a eso que no hubo bajas. La conclusión era que les era muy útil tener a un Subaru debilucho, pero mágicamente invencible. Pero en ese caso, Subaru dijo, eso significa que va a ser difícil tener un encuentro amigable con el sabio. Anastasia dijo, creo que aún es pronto para decir eso. ¿No habíamos partido hacia aquí con la intención de enfrentar estas dificultades a propósito? Pienso que todavía existe la posibilidad de que logremos dialogar. Ram dijo, en el peor de los casos, recuerda que solo nos interesa el conocimiento del sabio, no su personalidad. Si no quiere hablar, lo atamos y le hacemos daño hasta que hable. Subaru dijo, oye, hermana, ¿de dónde rayos salió ese lado villanesco? Ram dijo, si quieres algo, tomas medidas para obtenerlo. No somos niños. Ante un desconcertado Subaru, Ram se encontraba extrañamente en calma. Escuchar aquello le recordó lo inocente y vacía que era su determinación. Independientemente de si de verdad hicieran eso o no, Ram estaba preparada para hacerlo. Otra prueba de lo en serio que se tomaba recuperar a Rem. Para alcanzar una determinación como la de Ram, Subaru también tendría que prepararse. Prepararse por si fuera necesario ensuciarse las manos por Rem, no, Rem no tenía la culpa de nada. Para lo que debía prepararse era para obtener el resultado que quería. Ante un ser como el sabio, independientemente de la clase de oponente que fuera, debía ser capaz de tomar una decisión sin dudarla. Esa era la determinación que necesitaba.
Subaru dijo, ¿Patrasche? En ese momento, Patrasche contuvo la respiración y Subaru se mordió los labios. La dragona observaba el camino con agresividad, gruñéndole un poco. Notando esa mirada, Subaru se detuvo para tranquilizarla, acariciando su cuello mientras le preguntaba qué ocurre. Subaru dijo, ¿notaste algo? Q. Ram dijo, debe ser por esto. Dijo Ram, interrumpiendo a Subaru. Anastasia frunció el ceño y dio un vistazo a lo que veía Patrasche. Evidentemente no se veía nada en semejante oscuridad, no era el sentido de la vista el que debía estimularse, sino el olfato, dado aquel olor a quemado. Anastasia dijo, ¿huele como a fuego? Ram dijo, no se me ocurre nada más. Pero no creo que haya una cocina aquí abajo. Subaru dijo, si es fuego, solo podría ser señal de civilización, ¿no? A Ram y Anastasia les costaba asentir a la desesperada pregunta de Subaru. Era entendible. Sin embargo, era innegable que el aroma que percibían era de algo que estaba siendo hecho arder a propósito. Ram dijo que era como si estuvieran cocinando algo, y ciertamente parecía eso. Tenía que ser una fogata o fuego usado para cocinar. ¿Y si era alguno de esos? Subaru dijo, ¿creen que podría ser de Emilia y los demás? Anastasia dijo, asumiendo que también acabaron en este lugar, sería posible. Aunque no podría decir con certeza si usar fuego en esta situación es algo inteligente o insensato. Aunque se pusieran a discutirlo, nunca llegarían a la respuesta quedándose ahí. Podían intentar llamarles y tratar de confirmar las intenciones de quien sea que estuviera ahí, pero... Subaru dijo, pero no toda la gente que te encuentras por el camino podría ser amigable. Si no eran los demás, ¿podía tratarse del sabio? Sería difícil de creer que el sabio, que habita la atalaya, fuera aquí abajo, ¿o no? Si era él, y seguía siendo hostil, podría atacarles de nuevo. Subaru dijo, ¿podríamos avanzar con la luz apagada? Quiero decir, si hay alguien usando fuego, entonces seguro que hay luz ahí. Por lo menos podremos avanzar ocultos. Anastasia dijo, me parece razonable, es gracioso especular, pero tenemos que averiguar la razón del fuego. Anastasia asintió ante la idea de Subaru, y Ram también estuvo de acuerdo en silencio. Tan pronto apagaron 2 de los candiles, el grupo comenzó a avanzar en dirección al olor a quemado, apoyándose únicamente del candil de Subaru. Ram dijo, Barusu. Subaru dijo, dime. Ram dijo, si algo llegara a suceder, huiré a toda velocidad. No me guardes rencor. Subaru dijo, hazlo y te maldeciré. Puede que haya sido por estar al borde de sentir terror, pero las palabras de Ram lo alentaron un poco. A su vez, la tensión de Ram claramente disminuyó ante la respuesta relajada de Subaru. Tras esto, siguieron avanzando. Subaru podía sentir el aliento de Patrasche en su cuello mientras el aroma a quemado cada vez se hacía más intenso. Subaru dijo, la luz. Se podía notar una delicada y titilante luz roja más adelante. Subaru inmediatamente apagó su luz y dio la instrucción a todas de guardar silencio. Luego se agachó y comenzó a dar pasos sigilosos por la arena para confirmar la presencia de la luz. 1 paso, 2 pasos. Parecía que la luz venía de más allá de la suave curva hacia la izquierda que tenían delante. El fuego debía estar ahí. Llegando silenciosamente a aquella curva, Subaru se asomó ligeramente mientras se apoyaba en la pared. En ese momento, una ráfaga de viento tibio hizo a Subaru sentir un cosquilleo en la frente, lo cual hizo que cerrara los ojos involuntariamente. Inmediatamente después, el pie de Subaru se hundió de repente. Un deslizamiento de arena lo hizo rodar en diagonal. Subaru dijo, ¿pero qué? Completamente desprevenido, Subaru olvidó estabilizarse y acabó rodando por una pendiente. Una arena tan fina no podía haberlo frenado, por lo que acabó rodando hasta abajo. Subaru acabó rodando por una pendiente de unos 10 metros de alto y, escupiendo arena una vez más, se volvió a levantar. Subaru dijo, ¡ah! ¡P! Más arena. No, eso no importa. Subaru se sacudió la cabeza y miró a su alrededor. En medio de tanta sorpresa, acabó soltando el candil. Asumiendo que estaba cerca,
Subaru comenzó a buscarlo estirando las manos a lo largo del suelo, hasta que tocó algo sólido. Por un momento pensó que era el candil, pero luego notó que lo que sostenía era una clase distinta de sólido. Su superficie era áspera y desmoronadiza, y se sentía como un palo de madera al tacto. Al levantarlo, notó que era ligero en comparación a su tamaño. Subaru dijo, ¿qué es esto? Aunque lo mirara de cerca, no sabría lo que era estando en una oscuridad tan absoluta. Oliéndolo con algo de miedo, notó un aroma parecido al del carbón. Mientras pensaba en eso, una luz apareció detrás de él. Era un destello rojo, titilante y primitivo, fuego. En ese lugar iluminado por las llamas, Subaru pudo ver que era realmente lo que estaba sosteniendo. Muy seguramente era la pata de algún ser vivo. Cosas que parecían ser animales, incinerados hasta quedar completamente carbonizados. Los restos, de lo que alguna vez fueron seres vivos, se encontraban esparcidos alrededor del lugar en que Subaru estaba sentado. Ahora no eran más que carbón y polvo negro. Al caer por aquella pendiente, Subaru acabó aterrizando en medio de una pila de cadáveres incinerados. Subaru dijo, ah. Lanzando la extremidad carbonizada que tenía en su mano, Subaru retrocedió rápidamente. Sin embargo, detrás de él se encendió una aterradora llama, su cuello recibió una quemadura por la onda de calor, lo cual lo hizo caer de frente esta vez. Finalmente, se volvió y pudo verlo. Un rugido resonó. Subaru sintió que la realidad se desvanecía ante semejante estruendo. ¿A qué se debía que los rugidos de las mabestias fueran tan desagradables que provocaban en los humanos tal sensación de rechazo? Era un rugido tan agudo que parecía el llanto de innumerables bebés al unísono. Ardiendo al rojo vivo entre cadáveres carbonizados, se trataba de una criatura abominable que Subaru jamás había visto antes. Sin duda era una mabestia, pero era completamente diferente a cualquiera que haya enfrentado antes. Hasta donde Subaru sabía, todas las mabestias eran seres horrorosos y deformes, pero por lo general su aspecto recordaba de una u otra manera a una combinación de seres vivos ya existentes. El mismo principio aplicaba incluso para la ballena blanca o el gran conejo. La base de todas esas criaturas era algún animal. Sin embargo, a la mabestia que tenía enfrente no se le podía aplicar el mismo principio. Rugió otra vez. A primera vista, podía notarse cierto parecido con un caballo. Era delgado, pero tenía 4 poderosas piernas cuyo único propósito era hacerlo vagar con vigor por sus andanzas. Esas piernas apoyaban su cuerpo, y tenía una larga cola, justo como la de un caballo. No obstante, había un torso humanoide en el lugar donde debía estar el cuello de un caballo. Ese torso tenía 2 brazos, pero no había cabeza en la zona del cuello. Era de ese cuello de donde salía su cuerno. Esa era prueba suficiente de que era una mabestia, fácilmente diferenciable de otros seres vivos. Su cuerno salía de donde debía haber cabeza, por lo tanto, no tenía cabeza. Pero, si ese fuera el caso, uno podría preguntarse de dónde provino su rugido. Pues el torso humano tenía una abertura vertical desde el pecho hasta el centro del abdomen, esa cavidad oral con colmillos en cada lado era la explicación. Subaru dijo, es un verdadero monstruo. Hasta llamarle mabestia era quedarse corto, era una auténtica profanación a la vida. Según el conocimiento de Subaru, guardaba cierto parecido con una criatura de fantasía llamada centauro, un ser mitad caballo mitad humano, pero este monstruo parecía como si a un centauro lo hubieran sacado de la línea de ensamblado a medio hacer. Esta suerte de centauro tenía una crin hecha de fuego que salía de la espalda del torso humano, haciendo arder aquella cueva de arena con inmenso poder, volviendo a aquel resplandor rojo aún más intenso. El poder que despedía aquella crin volvía evidente por qué había tantos cadáveres carbonizados aquí. Fue un gran error de su parte asumir que el fuego era señal de civilización. Los brazos del centauro eran prácticamente iguales a brazos humanos, con 5 dedos y todo. A su vez, las patas también eran iguales a las de un caballo, incluso tenían pezuñas. El cuerpo de la criatura medía unos 6 o 7 metros, podría decirse que era el tamaño justo para deambular por esa cueva. Lo cual inequívocamente quería decir que Subaru tenía frente a él al amo de ese lugar. Subaru dijo, así que también era una trampa. Conteniendo la respiración,
Subaru sintió desesperación. No había nada que pudiera hacer. Rápidamente puso su mano en la parte trasera de su cintura para tomar la empuñadura del látigo, aunque no pudiera lograr nada con él. Ante el desalentado Subaru, el centauro ladeó lo que debería ser una cabeza sin ojos y rugió ferozmente, instigando aún más miedo. Justo entonces, Subaru se movió para tratar de distanciarse. Dio una voltereta sobre la arena y pateó una de las extremidades carbonizadas, impactando al centauro. Esas extremidades y cadáveres estaban tan carbonizados que ya no pesaban casi nada. Aunque lograran impactar, no cargarían con fuerza alguna. Pero eso no importaría si por lo menos servían como distracción. Se dispuso a trepar la pendiente por la que cayó para regresar al pasaje superior y luego volver por donde vino. Hacerlo realmente no era el problema. El problema era que no sabía qué tanto lo perseguiría el centauro, siendo que no estaba muy claro cuánto apetito podía sentir esa criatura dado el nivel de incineración en el que dejaba a sus presas. Por supuesto, que no sintiera mucho apetito tampoco era necesariamente bueno, puesto que Subaru había escuchado que las mabestias tendían a matar humanos por instinto. Aún así, si había alguna manera de darle la vuelta a la situación, aunque fuera un por. Subaru dijo, Caf. Luego de pensar en todo eso, Subaru se dio cuenta de que su cuerpo no se había movido en absoluto. No pateó ninguna extremidad carbonizada, ni dio una voltereta sobre la arena para crear distancia, ni trató de trepar la pendiente. Es más, ni siquiera había tomado el látigo de su cintura. Subaru no había hecho ninguna de estas cosas. No las había hecho porque, antes de siquiera haber tenido la oportunidad, el aliento de la mabestia ya lo había incinerado. Subaru dijo, ok. Tan pronto comprendió que su cuerpo estaba en llamas, Subaru comenzó a gritar de dolor y sufrimiento. Sin embargo, su garganta ya estaba quemada y el oxígeno de sus pulmones ya se había consumido, por lo que era incapaz de alzar la voz siquiera un poco. Todas y cada una de las burbujas que se formaban en su piel se hinchaban y estallaban al instante. Fluidos que nunca había visto inundaban su cuerpo y se evaporaban inmediatamente. A su vez, podía sentir su sangre literalmente hirviendo. En semejante agonía, rodar en el piso ya era impensable. La grasa y músculos de su cuerpo ardían, se derretían, se deshacían. El dolor acabó por desaparecer, y Subaru experimentó la ilusión de ahogarse en fuego. Quema. Sí, quema mucho. En algún lugar había leído sobre los grados de una quemadura. Hay diferentes etapas, y cuando una quemadura alcanza el tercer grado, deja cicatrices y es necesario un trasplante de piel. También leyó que cuando una persona tiene quemaduras en más del 30% de su piel, a esta le cuesta oxigenarse, lo cual acababa provocando la muerte. Su corto cabello ardió hasta la raíz, sus derretidos tímpanos y materia gris comenzaron a salírsele por los oídos. Los labios y las encías se evaporaron, haciendo que se le cayeran los dientes. Además, se tragó su lengua durante toda esa agonía. No importaba, ya se había sofocado. ¿Podría sanar una quemadura así? Subaru no sentía mucha confianza en su apariencia, así que se preguntó si con las quemaduras se volvería verdaderamente imposible de amar por Emilia, Beatriz o Rem. Barusu. Ardía, su visión ardía. Todo ardía, y se volvía rojo, y luego blanco. Su sangre hirvió hasta secarse por el inmensurable calor, se derritieron sus párpados, el líquido ocular hirvió y se evaporó, todo se volvió blanco e indistinguible, ya no podía ver nada. Pero sí pudo escuchar una última cosa. Escuchó el clamor de alguien. Escuchó bebés llorando. Alguien bajó a este lugar. ¡Qué tonta! Dijiste que ibas a huir. ¿Para qué viniste aquí abajo? Por cierto, ¿qué es abajo? Y ya que estamos, ¿qué es izquierda? ¿Qué es derecha? Caballo. Persona. No. Calor. Derrite. Incinera. Sueño. Derrite. Desaparece. Retorno por muerte. Ram dijo, ¿hasta cuándo pretendes seguir durmiendo? Despierta de una vez, Barusu. Subaru dijo, Grand Blue. Cuando sintió que no podía mover ninguna de sus extremidades y que sus incinerados pensamientos habían colapsado, Subaru fue traído de vuelta a la realidad de sorpresa debido al piquete que sintió en su costado.
Levantándose repentinamente, Subaru se limpió el sudor frío de su frente llena de arena. Subaru dijo, Dio un vistazo a su alrededor. Todo estaba oscuro, no podía ver nada. Le recordó al horror por el que pasó hacía unos segundos. Subaru dijo, Ram dijo, increíble. ¿Cuánto miedo le tienes a la oscuridad? Ya no eres un niño. Subaru dijo, Involuntariamente, Subaru se había hecho bola en el suelo mientras temblaba, y no pudo volver a abrir los ojos hasta que escuchó esa voz. Iluminando su rostro con el candil, Ram exhaló un pequeño suspiro. Luego se arrodilló en silencio y acarició la mejilla de Subaru con su otra mano. Ram dijo, «¡Qué expresión tan lamentable!». Subaru dijo, «¿Se me está derritiendo la cara?». Ram dijo, «Eso solo pasa cuando estás frente a Emilia-sama». El calor de la palma que rozaba su mejilla era muy cálido, pero, comparado con lo que acababa de experimentar, apenas era perceptible. Gracias a que pudo hacer esa comparación, Subaru finalmente entendió la situación. Una vez más, Retorno por muerte se había activado. Además, el punto de guardado era diferente de aquel que lo llevó a sus 2 muertes anteriores en las dunas. Había quedado claro que, para superar el laberinto de arena, era necesario arriesgar su vida. Era como si la fría arena de aquel interminable mar se estuviera burlando del calcinado Subaru. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.